Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2. El libro de Eclesiastés, capítulo 2. Este es un capítulo muy extenso. Vamos a leerlo y vamos a continuar con nuestra reflexión acerca del Eclesiastés. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviera mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Y para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni de sabio ni de necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es
de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darle al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Estamos entrando en este libro de Eclesiastés, que es un libro arduo, difícil, angustiante por momentos uno se siente angustiado, pero estamos buscando el profundo mensaje que el libro de Eclesiastés tiene. Salomón busca algo que todos nosotros tenemos que buscar, que es qué sentido tiene la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? Esta es la gran pregunta del hombre, saber para qué está aquí en la tierra, para qué vive. Y Salomón, como sabio que es, hace un análisis que nosotros hemos marcado en el comienzo, el domingo pasado. Él dice, yo voy a tratar de encontrar el sentido de la vida, pero voy a prescindir de lo que está arriba. Voy a mirar solamente lo que está abajo. Es decir, que traza una línea y separa dos mundos, el mundo de Dios, el mundo espiritual, y el mundo del hombre, el mundo material. Es decir, yo voy a analizarlo abajo, yo soy un hombre de abajo que vive en el mundo material. Entonces voy a tirar una línea y voy a mirar únicamente debajo del sol. Es decir, voy a mirar qué es lo que pasa si yo prescindo de Dios, si yo dejo de lado a Dios, qué es lo que pasa. Y entonces se queda únicamente con el hombre y el mundo material. Y va a analizar todo desde este punto de vista. Es decir, vamos a suponer que lo otro no está. ¿Qué es la vida si yo la miro únicamente desde abajo? La gran pregunta que se hace es esa. Si yo miro la vida únicamente desde abajo y prescindo de Dios, y prescindo de lo espiritual, y prescindo de lo eterno, y únicamente me manejo con las cosas de abajo, ¿qué sentido tiene la vida? Y llegó a una conclusión en el primer capítulo, observando la naturaleza, dice, todo se repite, observando la historia, todo se repite, y entonces dice, ¿qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, la vanidad, vanidad de vanidades, vacío de vacío, todo está vacío, todo está hueco. Quiere decir que la primera gran conclusión que él saca es justamente que no hay nada nuevo bajo el sol y que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, que la vida sin la presencia de lo eterno es totalmente hueca. Ahora, ¿cómo llegó él a estas dos conclusiones? Cuando uno lee los dos capítulos, el primer capítulo y el segundo capítulo juntos, porque Salomón no dividió ni en capítulos ni en versículos, él escribió todo de corrido, después nosotros lo empezamos a dividir. El pensamiento de él pasa por dos corrientes que él analizó. La primera fue la de razonar y observar. Él dice, yo miré todas las cosas. Es decir, me situé afuera, como quien está mirando en un teatro otros que actúan. Lo miré ajeno, a ver cómo se ven las cosas. Por eso dice en el capítulo primero, di a mi corazón. Recordemos que para los antiguos el corazón era también el asiento del intelecto, del pensamiento. Entonces cuando dice di a mi corazón, está diciendo, le di a mi pensamiento la capacidad de inquirir todas las cosas, de mirar todas las cosas. Inquirir es investigar profundamente las cosas. Todas las obras que se hacen debajo del sol, yo las observé como quien observa en un teatro a los otros que están actuando. Y dice, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, adquirí un conocimiento superior a todos los hombres, viendo simplemente, analizando. ¿Y cuál es la conclusión que sacó? La conclusión que él sacó es que cuando el hombre mira y razona, piensa sobre la realidad, dice, la conclusión es, todo es vanidad y aflicción de espíritu.
porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y el que añade ciencia, añade dolor. Comenzó una búsqueda del sentido de la vida, mirando, ¿para qué? Para encontrar tranquilidad, paz, sosiego. Se preguntó esto. Y mirando desde afuera, él dijo, lo único que yo saco como conclusión es que esto no tiene sentido. Pero además, el hecho de que yo me haya puesto a analizar todo esto y que metí todo este conocimiento, lo único que añadió a mi vida es más dolor. Es más dolor. Es decir, me siento peor. Me siento peor porque me doy cuenta de la vaciedad de la vida. Que mirándola desde afuera, dice, me siento mal. Me siento mal. El que añade ciencia, añade dolor. Alejandro Casona tiene una obra de teatro que se llama Siete gritos en el mar. Es un barco que atraviesa en la noche durante la Segunda Guerra Mundial, atraviesa el océano tratando de llegar a Brasil, y todo transcurre en el comedor del barco. En el comedor del barco está la gente de primera clase. Abajo están los de segunda clase. A los de primera clase hay entre ellos gente muy inteligente, muy capaz. Pero resulta que hay una orden internacional de que el barco tiene que cruzar el océano en plena guerra con todas las luces encendidas, porque lo van a bombardear. Y el gobierno ha dicho que lo bombardeen porque está pasando un convoy con tropas y alimento por detrás que tiene que llegar. Entonces, si dejan este barco con las luces encendidas, van a bombardear este barco y mientras tanto el convoy va a pasar por detrás. El capitán lo sabe y reúne a la gente de primera y le dice, miren, esta es nuestra última noche. Nosotros tenemos que marchar con las luces encendidas y nos van a bombardear. Y no se puede hacer nada con esto, es la orden. Y entonces alguien dice, ¿se lo decimos a los de abajo? No, dice, no hay que decírselo a los de abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los de abajo celebran y los de arriba, que saben, están en angustia. El que añade ciencia, conocimiento, añade dolor. Añade dolor. Estos sabían que iban a morir, lo habían analizado. Y entonces el que añade todo eso, añade dolor. Se puso a pensar y a observar y llegó a esta conclusión. Entonces Salomón dice, voy a tomar otro camino. En vez de mirar desde afuera, voy a experimentar, me voy a meter adentro y voy a hacer el experimento. Y lo que leímos en este segundo capítulo es eso, que él empieza a hacer el experimento. Dije yo a mi corazón, voy ahora, te probaré con alegría, te voy a probar. Y ya acá no soy el que miro, no soy el que inquiero, soy el que practico, el que me meto dentro de esa realidad. Ahora voy a ver qué pasa si yo me meto dentro de esa realidad. Y si me meto dentro de esa realidad empiezo a agasajar, en primer lugar, agasajando el cuerpo. Dice primero, él habla del vino. El vino es el símbolo de la alegría para el hombre en la antigüedad, es la base del banquete. Y él dice, yo voy a gozar del vino, pero no voy a perder la sabiduría. Es decir, voy a mantenerme lúcido, no voy a dejar que el vino me domine. Pero sí voy a disfrutar de todos los placeres de la vida. No significa esto que va a darse al placer hasta anestesiarse, no va a tomar vino hasta caer borracho debajo de la mesa, sino él dice, voy a mantener mi sabiduría, no voy a perder la sabiduría, pero voy a probar todas las cosas. Y busca el placer de una buena mesa, de un banquete, sin perder la lucidez, sin perder el dominio. Y juntamente con eso dice, engrandecí mis obras, acumulé bienes, acumulé confort, edifiqué casas, hice estanques en las casas, tenía personal de servicio, compré siervos, siervas, me amontoné de plata y de oro. Se calcula más o menos que la renta anual que recibía Salomón era de 271 millones de dólares anuales, 271 millones de dólares anuales, es decir, lo tenía todo. Dice, y fui engrandecido en todo eso, pero conservé la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Ni el vino ni el dinero se me subió a la cabeza.
no se me subió a la cabeza. Yo seguía analizando, ¿y cuál es el sentido de la vida? No es que tomé vino para olvidarme, no es que acumulé dinero para olvidarme, no, yo seguí preguntándome qué sentido tiene la vida. Conservaba la sabiduría en medio de todo esto, pero medía los placeres y me agasajé con todo lo que tenía a mano. Y dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que toda era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Quiere decir, me puse a pensar y a razonar, y me puse a experimentar y a gozar, y el saldo me dio negativo. El saldo me dio negativo. Dice, y entonces empecé a pensar entre la sabiduría y la necedad. ¿Vale la pena ser sabio? ¿Vale la pena ser sabio? Y él dice, bueno, la sabiduría está en un platillo de la balanza y la necedad en otro. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Sobrepasa. Es muy importante la sabiduría. Pero resulta que al final se nivela, porque lo mismo que le pasa al sabio, le pasa al necio. Pesa más la sabiduría, pero al final, dice, hay un acontecimiento. Él habla de la palabra acontecimiento. Un acontecimiento. El mismo suceso le acontecerá al uno como al otro. ¿Usted sabe cuál es el acontecimiento que le va a pasar? Que los dos se van a morir. Que los dos se van a morir. Él dice, le pasa eso. Y dice, se iguala. El sabio con el necio van al mismo lugar. El justo y el injusto van al mismo lugar. El noble y el vil van al mismo lugar. Es como cuando termina el partido de ajedrez. El rey y el peón van al mismo cajón. Uno vale mucho y el otro no vale nada. Pero a lo último, juntamos todo y lo metemos en el cajón. Y él dice, esto es lo que pasa. Cuando yo miro la vida por abajo, esto es lo que pasa. La muerte, la presencia de la muerte empareja todo. ¿Vale la pena trabajar y acumular bienes? ¿Vale la pena? Frente al hecho de la muerte todo pierde valor, todo pierde importancia. Salomón se esforzó y trabajó por tener. Y finalmente, cuando llega al final, dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que va a gozar de todo mi trabajo? ¿Quién sabe? A lo mejor yo me esforcé. Yo cuando nosotros decimos, yo trabajo para mis hijos, por esto, por lo otro, aquello, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar con eso? Es la pregunta que le hace Dios al rico necio, ¿se acuerdan ustedes? Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será? Cuando él sigue los dos caminos que tenemos acá, el de mirar desde afuera y desde adentro, se encuentra con que todo choca contra una pared, todo choca contra una pared. Todo choca contra una pared que si no hay esperanza, uno puede ser sabio o necio, pero la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido, no encuentra sentido a la existencia. Y llega a esta conclusión. Cuando yo miro la vida desde abajo, dice, aborrezco la vida. Porque ahora entiendo que todo termina en un cementerio, que toda la sabiduría termina en un cementerio, que toda la necedad termina en un cementerio, que todo termina allí. Que la vida es una larga agonía hacia la muerte. Claro, él está pensando debajo del sol, nada más. Y debajo del sol es así. Cuando la guerra de Vietnam, allá en la década del 60, los hizo pensar a los jóvenes en Estados Unidos, ¿qué sentido tiene esto? La muerte estaba cerca, en cualquier momento les llegaba una citación y los mandaban al frente de batalla. Y el frente de batalla era tener a la muerte cerca. Y ahí nace el movimiento hippie, ¿se acuerdan? Nace ese movimiento de reacción contra todo eso. Si nada tiene sentido, ¿para qué vamos a seguir trabajando? ¿Para qué? Volvamos al campo, a la naturaleza, vivamos una libertad sin límite
Y todos los excesos que hoy nosotros vemos en la sociedad, la droga, la lujuria, el materialismo, es justamente nace de eso, de que no se siente, no se ve el sentido de la vida. Y al no ver el sentido de la vida, entonces me lanzo por cualquier camino, me meto por cualquier lado, me voy por cualquier senda. Para que el experimento esté completo, ¿qué es lo que necesitamos? Que hasta ahora hemos analizado con Salomón lo que está debajo del sol. Y para que el experimento realmente esté completo, tenemos que analizar también lo que está por encima del sol, lo que está por arriba del sol. Y entonces cuando él mira, y es por la primera vez que empieza a mencionar a Dios, él dice, no es cosa mejor para el hombre que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Qué es lo que le falta? Porque comer y beber lo tiene, y trabajar lo tiene. Pero ¿qué es lo que le falta? Le falta la alegría para hacer eso. Le falta la alegría. Y entonces dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Que si yo quiero realmente vivir la vida con alegría, tengo que pensar en que hay un Dios allá arriba, que es el que me da la vida, que es el que gobierna la vida, y es el que me da paz y es el que me da esperanza. Es decir, que el gozo en la vida, la alegría para trabajar, para hacer la tarea que tenemos, para empeñarnos, viene solamente cuando Dios está presente. Él dice, no es cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y que su alma se alegre en su trabajo. Que no sienta que la vida es una carga, sino que realmente tenga gozo y alegría. Y para gozar de la vida, hay que vivir la alegría de la presencia de Dios, del Dios que nos hizo. Hay que establecer el contacto con Dios. Nos está diciendo, mire, no se puede vivir solamente abajo, no se puede. Porque uno llega al momento en que entra en la depresión, entra en la angustia, entra en los excesos. Necesito la presencia de Dios en mi vida, porque Dios es el Dios de la alegría. La presencia de Dios permite entender muchas cosas. Permite entender, por ejemplo, que las cosas materiales son medios, pero no son fines en la vida. Son medios, pero no son fines. No es la finalidad de la vida. Es un medio, y es un medio útil, importante la cosa material. Pero no puede ser la finalidad de la vida. No puede ser el fin de la vida. El pecador acumula con ese fin, como si la finalidad fuera esa. Y cuando llega al final se da cuenta que lo único que tiene es un mausoleo en el cementerio, que lo está esperando. Y el que piensa añade ciencia, y un día se da cuenta que añadiendo ciencia ha añadido dolor. Y por eso, en los proverbios, Salomón nos hace acordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el temor del Señor. Es tener al Señor allí. Tener sabiduría y ciencia, si uno tiene al Señor, es tener gozo en vez de dolor. Cuando Dios está presente en nuestra vida, Dios está presente, todas las cosas, vida, salud, bienes, afecto, son manifestaciones de la bondad de Dios para con nosotros. Son manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo recibimos de las manos del Señor y lo agradecemos al Señor todos los días. Por eso no tenemos que dar nada por sentado. No tenemos que dar nada por sentado. Cada una de las cosas que tenemos y que logramos y que alcanzamos, tenemos que agradecérsela al Señor, que nos ha dado fuerza y entendimiento y capacidad para gozarla, para poder vivir la vida con alegría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y podemos hacer que la vida tenga gozo, porque Dios pone el límite al desborde neurótico del tener y del placer. El que se lanza al placer llega un momento que ya no tiene límite.
podemos gozar de la vida. Lo va a decir más adelante. Hay que gozar de la vida, hay que gozar de la vida. Pero hay que entender que Dios le pone un límite para que el gozo no me destruya, porque el placer puede ser destructivo. Y Dios dice, hasta acá, hasta acá. No sigas por este camino porque eso te destruye. Entonces ese desborde neurótico que se produce, ¿no? Ese desborde cuando yo ya pierdo el control de mí mismo. No, el principio de la sabiduría es tenerlo a Dios y no perder ese contacto. Y entonces yo puedo gozar del placer y puedo gozar de los bienes materiales que el Señor me da y puedo gozar de la sabiduría, pero sé que todo tiene un límite y que Dios me maneja dentro del espectro de salud, donde todas estas cosas son saludables y no destructivas. Hay gente que ha destruido su vida pensando, hay gente que ha destruido su vida con el materialismo, gente que ha destruido su vida buscando el placer. Cuando está Dios, uno puede tener todas estas cosas, pero Dios es el que pone el límite. Entendemos el propósito de la vida y que el propósito de la vida viene de arriba hacia abajo. Y si yo quiero saber cuál es el sentido de la vida, tengo que mirar arriba, porque si no miro arriba, la vida abajo no tiene ningún sentido. Cuando yo miro arriba, cuando veo la presencia de Dios, entonces la vida cambia. Hay algo que dice el salmista en el Salmo 43, que es muy interesante, porque él dice, entraré al altar de mi Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. El Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré, Dios mío. Él está diciendo, yo entro al altar de Dios, porque la alegría y el gozo vienen siempre de Dios, vienen siempre de arriba. Dios es la fuente del sentido de la vida y es el que nos da el gozo de vivir, el gozo de vivir. Podemos gozar de la vida y podemos gozar de las cosas materiales y podemos gozar del placer y podemos gozar de los afectos, de la familia, del hogar. Todo esto lo podemos gozar y lo podemos gozar con alegría cuando Dios realmente está presente. Cuando Dios está presente todo toma sentido. El sentido de la vida está justamente en eso. Por eso creo que estas dos porciones que acabamos de mencionar son muy importantes. No es cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y la otra, entraré al altar de Dios, al Dios de la alegría y de mi gozo. Para Salomón, Dios era la alegría y el gozo, porque era el que le daba realmente sentido a nuestra vida. Dios nos puso acá para que nos alegremos y para que nos gocemos. Y podemos alegrarnos y gozarnos en todas las cosas si mantenemos nuestra visión puesta en la totalidad. El mundo no es solamente lo de abajo, el mundo es también lo de arriba. Y Salomón, a través de dos caminos, los dos caminos que han seguido siempre los hombres, los dos caminos que la filosofía redescubre filosóficamente en el siglo XVI y XVII, el racionalismo y el empirismo, esos dos grandes caminos, ¿no?, de investigación, esos dos grandes caminos. Salomón los menciona ya en el libro de Eclesiastés. Son los dos caminos por los cuales indagué y me di cuenta que si no está Dios, no hay gozo y no hay alegría en la vida. Por eso, esta mañana estamos alabando y reverenciando al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo, porque Él es el que nos da esto en medio de las luchas que nosotros tenemos en la vida. Alabemos al Señor por esto esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de la alegría y del gozo, y porque tú eres el que das realmente sentido a nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque al transitar la palabra tuya, nos damos cuenta que necesitamos mirar hacia arriba y necesitamos que tú estés presente en nuestra vida. Y te agradecemos
porque en el Señor Jesucristo se estableció ese puente perfecto que nos une contigo y que hace que esta mañana nosotros que estamos aquí abajo en el mundo material, en el mundo de los hombres, en el mundo de las cosas visibles, podamos elevar nuestro corazón hacia ti y podamos agradecerte por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por todas las posibilidades que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos, por el entendimiento que tenemos, por la capacidad de trabajo que tenemos. Te damos gracias porque podemos realmente valernos por nosotros mismos en nuestra vida y avanzar. Y te pedimos, Señor, que no olvidemos que allí arriba en los cielos estás tú. Y tú eres el dador de toda bendición, de todo don perfecto, que desciende siempre de tus manos. Porque necesitamos, Señor, en medio de las luchas de la vida, el gozo y la alegría del trabajo, el gozo y la alegría del placer, el gozo y la alegría de todas estas cosas que constituyen el marco de la vida. Pero necesitamos, por sobre todas las cosas, tu presencia niveladora. Necesitamos, Señor, tu presencia, porque tú eres el Dios que pone el gozo y la alegría en todas las cosas que hacemos. Señor, te damos gracias porque nuestra mente puede abrirse esta mañana y mirar la eternidad, y mirar que el Dios eterno está con nosotros y que es el que nos da gozo y alegría en todas las cosas de nuestra vida. Gracias, Señor, por el gozo y la alegría que tú nos das. Señor, esta semana que comenzamos será una semana de trabajo, de labor. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros pueda seguir siendo fiel a ti, que la sabiduría esté presente en todo lo que hagamos y que la presencia tuya esté nivelando todas nuestras acciones para que podamos realmente gozar de esta vida que tú nos das aquí en la tierra y tener esperanza en ti para la eternidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.